Capítulo 2. Hijos de Israel. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Descendientes de Judá. Judá y una mujer de Canaán llamada Bat-Suaj tuvieron 3 hijos, Onán y Selá. El mayor era pero por ser tan malo el Señor le quitó la vida. La nuera de Judá, llamada Tamar, tuvo con él otros 2 hijos, Fares y Será. Judá tuvo 5 hijos en total. Los hijos de Fares fueron Hezrón y Jamul. Los hijos de Sera fueron Simri, Etán, Emán, Calcol, Dardá, 5 en total. Carmí fue el padre de Simri, quien tuvo un hijo llamado Acar. Este Acar fue quien metió en dificultades a Israel cuando actuó de mala fe y ocultó lo que Dios había ordenado destruir como ofrenda a Dios. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos de Hezrón fueron Jeramel, Ram y Kelubai. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón, jefe del pueblo de Judá. Naasón fue el padre de Salomón. Salomón fue el padre de Booz. Booz fue el padre de Obed, y Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de varios hijos. El primero fue Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Simá, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osén y el séptimo David. Las hijas fueron Sarbia y Abigail. Los 3 hijos de Sarbia fueron Abisai, Joab y Asael. Abigail tuvo un hijo llamado Amasá. El padre de Amasá era Jeter, el ismaelita. Descendientes de Caleb. Caleb fue el hijo de Hezrón. Caleb estaba casado con Asubá y sus hijos fueron Geriot, Geser, Sobab y Ardón. Cuando Asubá murió, Caleb se casó con Éfrata y ella dio a luz a Hur. Hur fue el padre de Urí, y Urí fue el padre de Besaleel. Cuando Hezrón tenía 60 años, se casó con la hija de Maquir y tuvo relaciones sexuales con ella. Maquir era el padre de Galaad. La hija de Maquir quedó embarazada y tuvo a Segub. Segub fue el padre de Yair. Yair tenía 23 pueblos en Galaad. Pero Gesur y Aram tomaron todos los pueblos de Yair. Uno de esos pueblos era Kenat, con sus aldeas cercanas. En total fueron 60 pueblos. Todos esos lugares pertenecían a los hijos de Maquir, padre de Galaad. Después de la muerte de Hezrón, Caleb se casó con Éfrata. Éfrata tuvo un hijo llamado Asur, y él fue el fundador de Tecoa. Descendientes de Jeramel. El hijo mayor de Hezrón fue Jeramel. Los hijos de Jeramel fueron Ram, el mayor, Buná, Orén, Osén y Ahías. Jeramel tuvo otra esposa llamada Atará, madre de Onam. El hijo mayor de Jeramel fue Ram. Los hijos de Ram fueron Maás, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Yada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. La esposa de Abisur se llamaba Abijail, con quien tuvo a Ahbán y a Molid. Los hijos de Nadab fueron Selet y Apayín. Selet murió sin haber tenido hijos. El hijo de Apayín fue Isí. El hijo de Isí fue Sesán. El hijo de Sesán fue Ahlai. Samai era hermano de Yadá. Yadá fue padre de Jeter y Jonatán. Jeter murió sin tener hijos. Los hijos de Jonatán fueron Pelet y Sasá. Esos fueron los descendientes de Jeramel. Sesán no tuvo hijos varones, solo tuvo hijas. Sesán tenía un sirviente egipcio llamado Jarjá. Sesán entregó a una de sus hijas para que se casara con Jarjá, y ella dio a luz a Atai. Atai fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Sabat. Sabat fue el padre de Eflal, y Eflal fue el padre de Obed.
Obed fue el padre de Jehú. Jehú fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Heles, y Heles fue el padre de Elasá. Elasá fue el padre de Sismai. Sismai fue el padre de Salún. Salún fue el padre de Jecamías, y Jecamías fue el padre de Elisama. Otros descendientes de Caleb. Jeramel era hermano de Caleb. El hijo mayor de Caleb fue Mesá, quien fue el padre de Sif. El segundo hijo fue Maresá, quien fue el padre de Hebrón. Los descendientes de Hebrón fueron Coré, Tapuaj, Requén y Semá. Semá fue el padre de Raham, quien fue el padre de Jorcoán. Requén fue el padre de Samai. Samai tuvo un hijo llamado Maón, quien fue el padre de Betsur. Efá era una de las esposas de Caleb y dio a luz a Harán, Mosá y Gasés. Harán fue el padre de Gasés. Los hijos de Yadai fueron Requén, Gotán, Gesán, Pelet, Efá y Sagaf. Macá fue concubina de Caleb y mamá de Seber y Tirjana. Macá también tuvo a Sagaf, quien fue el padre de Madmana, y a Sebá, quien fue el padre de Macbena y Gibeá. La hija de Caleb fue Axa. Todos ellos fueron los descendientes de Caleb. El hijo mayor de Efrata fue Hur. Hur tuvo varios hijos: Sobal, padre de Kiriat Yearín, Salmá, padre de Belén, y Jareb, padre de Bet Gader. Sobal, el padre de Kiriat Yearín, también era el padre de Aroé, la mitad de los manahatitas, y de estos clanes de Kiriat Yearín, los itritas, los futitas, los sumatitas y los misaraitas. Los soratitas y los estaolitas también son descendientes de esos clanes. Los hijos de Salmá fueron Belén, los netofatitas, Aterot, Bet Joab, la mitad de los manahatitas y los soreitas y los clanes de los soferitas que vivían en Jabes. Esos clanes eran los tirateos, los simateos y los sucateos. Ellos son los kenitas, que son hijos de Hamat, el padre de la familia de Recab.